Ese es el objetivo primero. Y así empezaron. Para armar un programa de campaña. Y después, en una campaña, lo que se hace es un sistema de monitoreo. A medida que va haciendo la campaña, va bien, no va bien, el candidato se lo acusa de algo, se le hace una declaración, si esa declaración cae bien, no cae bien, si es creíble, si no es creíble, cómo viene la evolución del voto, cómo viene el proceso internamente. Ese es el objetivo y ese es así nació la idea de las encuestas. Así son y así siguen siendo en yo te diría, 90% de las situaciones. O sea, los políticos, en gran parte, en Argentina yo tengo la teoría de que hay poca tradición de buenas campañas electorales, no hay buenas campañas, no se sabe hacer buenas campañas, a veces se subestima, a veces los políticos son demasiado o prejuiciosos, o soberbios, o antiguos, o siguen pensando que olfatean y caminan, o piensan que ir a un acto cerrado de 300 personas vale más y le dedican más esfuerzo que venir a un programa de televisión donde lo ven 3 millones. O sea, pero en cualquier país del mundo eso sigue siendo el objetivo. Hay una segunda herramienta, que ahí es donde viene el debate público sobre las encuestas. Bueno, yo diría, hay una segunda, antes de segundo, la herramienta para que lo usan los políticos, los medios de comunicación. Exactamente. Acá, en algunos casos, yo quiero destacar lo que hace La Nación, que decide financiar sus propias encuestas, acercarse a una empresa como nosotros, pero antes lo hacía con alguna otra empresa, financiar y publicar y hacerse responsable frente a sus lectores de los datos que publica, compartiendo la responsabilidad. Nosotros la hacemos, pues ellos nos controlan, nos supervisan, lo chequean y asumimos la responsabilidad en conjunto de los datos que se publican y ellos deciden informar a sus lectores sobre cómo viene una contienda electoral. Sí. Hasta ahí los dos usos legítimos. Bien. ¿Qué empezó a pasar, yo diría, en las últimas décadas a nivel mundial y en los últimos 15 años en Argentina? Se empezó a creer que la encuesta podía funcionar como una herramienta de marketing. O sea, ya no la encuesta para medir silenciosamente una realidad electoral, política y social, sino la encuesta como elemento que irrumpa en la agenda política y en la agenda electoral. Exactamente. Y eso empezó a tener una dinámica cada vez mayor que estaba basado en varias cosas. Uno es una creencia falaz de los políticos en gran parte que piensan que las encuestas tienen una influencia y un poder enorme en la sociedad. Si una encuesta dice que un candidato polariza, yo salgo segundo. O sea, la encuesta no refleja lo que la gente dice, sino que la encuesta lleva a que la gente se comporte como la encuesta dice. Entonces, claro, si la encuesta muestra polarización, empieza que el voto útil, que el voto que el voto razonable, que el voto anti, que el voto... Se empieza a hacer teorías de que 85.000 tipos de votos distintos, cuando eso, en 99% de los estudios académicos del mundo, porque aparte el comportamiento electoral de la gente en las democracias occidentales es más o menos parecido, está demostrado que la influencia es muy, muy, muy escasa. Basado en esa creencia de los políticos de que la encuesta en cierto sentido es primero un espejito, dime que soy lindo, entonces me va a ir bien y me genera entusiasmo, y segundo en que tiene mucho impacto o una influencia sobre los votantes, los políticos presionan a sus encuestadores a que den los consiguen encuestadores que estén dispuestos a ser más flexibles en sus metodologías o en sus técnicas o en, llámalo como quieras, a que den resultados que favorezcan alguna estrategia que ellos piensen de marketing. Entonces, la primera pata es necesaria siempre que haya encuestadores dispuestos a no seguir rigurosamente la técnica, que es una técnica no demasiado complicada, que se estudia, que tiene elementos... Sí, pero hay que hacerla sistemática. Hay que hacerlo, digamos. Primer pata, encuestadores dispuestos a ser relativamente flexibles en cuestiones metodológicas o en algún otro tipo de cuestiones. Segunda pata, políticos que creen que eso sirve de algo en una campaña y presionan a los encuestadores. Y tercer pata, periodismo, o alguna parte del periodismo, dispuesto a publicar encuestas que no tienen antecedentes ni relevancias y que son suministradas por los comités de campañas a esos propios medios. Y ponerlas como si todos tuvieran el mismo nivel de validez cualquiera hecha. La que pagó Filmus, la que pagó Macri, todo es igual. En otros países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, las cadenas de noticias, los diarios, tienen sus departamentos con periodistas especializados en encuestas. Por ejemplo, el New York Times, hacía New York Times Gallup o New York Times con algún se asocian con empresas o muchas veces ellos mismos desarrollan sus propias encuestas y tienen periodistas especializados en encuestas. Por ejemplo, yo tuve un tiempo viviendo en New York. La Asociación de Opinión Pública de New York, que nuclea a toda la cuestión académica, a todas las empresas de investigación y a todos los periodistas ligados con eso, está presidida por un periodista, por el periodista de ABC. Por un periodista de ABC. Entonces,
es muy fuerte el rol y el control de calidad que hacen los medios de comunicación sobre lo que difunden, porque es lo que están dando a conocer. Acá en Argentina hemos tenido casos en el pasado y muy recientemente de encuestadoras que surgen en una campaña y desaparecen en esa campaña. Claro. Nombres que nosotros mismos, que por ahí estamos, otros colegas, yo o colegas de prestigio que están hace 15, 20, 30 años en prestigio, no saben quiénes son. Que uno las busca en internet y por ahí no tienen ni página web. Y que de repente aparecen en los diarios, exactamente con igual diciendo, con otra que tiene historia y toda tradición. Entonces, en cierto sentido, la tercer pata también es importante. Que el periodismo dé lugar a encuestas que se saben no confiables o se saben que no tienen trayectoria. O que no tienen trayectoria. También contribuye a eso. O sea, las tres patas son necesarias para que se genere el ruido que se está generando últimamente con la encuestología en Argentina. Es muy difícil predecir el comportamiento o estarse haciendo el seguimiento de la sociedad argentina. ¿Cambia mucho en las últimas 24 horas, como dicen todos, etcétera? No, puede haber fenómenos. Lo de Santa Fe que acabamos de ver, sin duda, nosotros no estuvimos midiendo. Pero puede ser que lo del CEL en el último momento fue un empuje. Hay campañas, fue una linda campaña, digamos, de Santa Fe, donde tenés un empuje. Claramente, Pino Solanas hace 2 años para nosotros fue muy difícil, fue un fenómeno que en los últimos 10 días fue creciendo muy fuertemente. Estaba en 2 semanas antes de que fueran las elecciones, estaba tercero y terminó segundo con una muy buena ventaja sobre el tercero y bastante cerca del primero. O sea, se producen esos fenómenos y lo que requieren es un sistema de medición, lo que se llama un tracking, es los últimos 10 días de campaña, tal vez hacer una encuesta cada día. Pero no los grandes cambios, las grandes variaciones, digamos, en general el electorado tiende a ser relativamente estable y hay solo una parte del electorado que es más bien... la que te da la volatilidad chiquitita en ese momento. Que se puede influenciar o, digamos, o puede moverse de acuerdo a cómo sea la campaña, pero tampoco se mueven de un día para el otro. A menos que ocurra un evento. Una tocha en España te cambia una elección. Claro. Pero si no ocurre un evento extraordinario que explote de un día para el otro, no debería haber cambios significativos muy fuertes. Que vos no puedas predecir, digamos. Exacto. ¿Debería regularse la actividad de las consultoras que hacen encuestas? Regularse porque el Estado es difícil. De hecho, a ver, hay cuestiones que están reglamentadas. La justicia electoral manda después de cada elección a las consultoras por la ley de financiamiento electoral y nosotros tenemos que completar un formulario si trabajamos para algún partido diciendo qué encuesta hicimos, para qué partido y cómo fue financiada o cuál fue el monto. Esa parte existe. Se ha reglamentado ahora con la nueva ley, que a mí no me parece que sea demasiado útil, la prohibición. Primero, ampliar la brecha de prohibición de publicación de encuestas, que para mí es inútil. Primero, no tiene sentido porque con la explosión de los canales alternativos de comunicación que hay... Sí, lo mandás por Twitter y chao, claro, ya está. Segundo, que no es algo contra las encuestadoras, es algo contra los medios de comunicación. A la que están prohibiendo publicar una encuesta es un medio de comunicación, no a mí. A mí no me prohíben que yo lo ponga en mi página web de Poliarquía y diga cómo sale la encuesta. La encuesta está prohibido que un medio de comunicación la difunda. O sea que tal vez un pequeño avance sobre el permitir o no difundir. De vuelta, las dos escuelas. La escuela americana, obviamente, se puede hacer campaña electoral, difundir encuestas hasta el último segundo, hasta el mismo día de las elecciones. En Europa, algunos países tienden a tener más esta idea de dar una brecha, de dejar a la gente pensar y pero, digamos, influye tanto más un informe económico que diga que el país creció el último año 5%, que se publica en la tapa de un diario en la semana de las elecciones, que una encuesta que diga cómo viene la elección. Más o menos lo mismo. Así. Para terminar, ¿cómo va la segunda vuelta? ¿De acuerdo a lo que publicaron en La Nación? Sí, la segunda vuelta está bastante consolidada y definida la brecha. Yo creo que lo que queda esperar es cuánto más o menos saca Filmus que hace 4 años y que eso le dé una justificación al haber presentado en la segunda vuelta. O sea, el tema del 39 famoso que sacó en la segunda vuelta, digamos, si está por arriba o está por abajo. Muy lejos de eso no va a estar. Si va a estar muy lejos de 39, va a ser 1 punto o 2 arriba o abajo de eso, y Macri va a estar 1 o 2 puntos arriba de lo que terminó. O sea, que se está repitiendo básicamente la elección de hace 4 años. Se está repitiendo la elección de hace 4 años, y lo que se está repitiendo a nivel nacional es oficialismos muy fuertes ganándose en todos lados. Hubo, hasta ahora, de todas las elecciones que hubo a nivel nacional, una sola, que fue Catamarca, donde el oficialismo no logró ganar. Y todo el resto por ahora bien oficialista. Todo esto, y mi sensación y mi predicción es que por ahí salvo algún caso puntual, Mendoza, que la conoces bien, que es donde el gobernador Jaque no cuenta con apoyo de la sociedad muy fuerte. Tal vez Mendoza y tal vez alguna otra provincia más, pero yo creo que en el 90% de las provincias el oficialismo es el que gana. Va a ganar.
El 14 de agosto, ¿es una encuesta nacional? El 14 de agosto es una gran encuesta nacional que va a servir para marcar el punto de partida de lo que va a ser la campaña electoral, que va a durar 3 meses. Es como una gran encuesta sobre la cual aparte tenemos un diagnóstico de cual de ahí hasta el 23 de octubre... Es una gran encuesta creíble. Sobre la que no va a haber dudas si la hizo tal o cual encuestador, y en donde va a marcar un panorama. Yo diría, no es que ese panorama va a quedar fijo, las campañas electorales sirven para cambiar voluntades y para instalar opciones. Hay una parte del voto que está estructurado, hay una parte del voto acá y en todos lados del mundo que tiene que ver con cómo está la economía, cómo está la identificación partidaria. Digamos, hoy por hoy yo te diría, el kirchnerismo en el peor escenario posible que cualquiera se le puede ocurrir, va a sacar más de 35 puntos, seguro. Ese es como el piso que hoy el kirchnerismo tiene, con una economía que crece, que avanza. La oposición también, como mínimo, cuando se sumen todas las opciones, va a sacar 35, 40 puntos todas sumadas. Y está en el medio, 25 puntos de la población que se puede ir moviendo para un lado o para el otro. Lo que pasa en agosto no significa que se va a repetir en octubre, pero lo que pasa en agosto va a marcar muy fuerte a la estrategia de las distintas campañas electorales. Lo mejor